Buenas, el día de hoy les traigo un problema para practicar para el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica por parte del TCU Tropicalización de la Tecnología. El día de hoy vamos a realizar un problema de lógica matemática, el cual consiste en que el problema nos va a decir mediante un párrafo, mediante un texto, un problema el cual vamos a tener que diseñar una ecuación para resolver. Una vez diseñada la ecuación simplemente se despeja. Por lo tanto, la complejidad del problema va a ser buscar cómo diseñar nuestra ecuación basados en la información del texto. Una vez con esta idea clara, vamos a empezar con el problema. El problema dice lo siguiente: un canguro da 6 saltos en el mismo tiempo que el conejo que lo persigue da 7 saltos, pero 17 saltos de canguro equivalen en distancia a 14 saltos de conejo. Si el canguro te lleva 52 saltos de ventaja, ¿cuántos saltos tendrá que dar el conejo para alcanzar al canguro? Primero debemos poner mucha atención al enunciado y ver qué datos nos está dando. Con los datos que nos da el enunciado podemos desarrollar estas dos ecuaciones que vemos a la izquierda, las cuales popularmente se llaman regla de 3. La ecuación inferior nos da, por así decirlo, la cantidad de saltos que da el canguro en relación con la cantidad de saltos que da el conejo, donde si n mayúscula representa la cantidad de saltos del canguro y n minúscula la cantidad de saltos del conejo. Entonces, si mandamos a multiplicar el n minúscula al otro lado de la igualdad y decimos que n minúscula es, por ejemplo, 14, vemos que n mayúscula nos va a dar 12, y si n minúscula es igual a 21, n mayúscula nos va a dar igual a 18. Esta ecuación de aquí abajo es para relacionar la cantidad de saltos que da el canguro con la cantidad de saltos que da el conejo, y según el enunciado siempre se va a cumplir. La segunda ecuación que vemos, que es la que está arriba, relaciona la longitud del salto. Por lo tanto, sea n mayúscula la longitud de los saltos del canguro y n minúscula la longitud del salto del conejo, y se relaciona como 17 a 14, como nos habla el enunciado. Entonces, si mandamos el n minúscula a multiplicar y decimos que la cantidad de distancia fue 14 saltos, nos va a quedar que la distancia del canguro va a ser de 17, como nos dice el enunciado. Aquí coloqué un prima para los tiempos, la frecuencia de los saltos, para diferenciarlos un poco, porque sí es de poner mucha atención a cuál es la diferencia de la ecuación de arriba a la ecuación de abajo. La ecuación de arriba nos da una relación de distancias, mientras que la de abajo nos da así como de tiempo, de cantidad de saltos. Entonces, una vez que tenemos bien claro estas dos ecuaciones, procedemos a realizar el resto de la ecuación. Viendo nuestro precioso dibujo de aquí a la derecha, vemos que la distancia que se debe desplazar el conejo es igual a 52 saltos de canguro más la distancia que se va a desplazar el canguro. Ahora, para entender esto bien, les voy a dar unos casos hipotéticos. Si yo a ustedes les dijera que el canguro está quedito y la distancia que lo separa no son 52 saltos de canguro, sino 52 saltos de conejo, y le preguntara cuántos saltos debe dar el conejo para llegar al canguro, la respuesta es obvia, la respuesta es 52, porque acabo de decirles que se separan una distancia de 52 saltos de conejo. Ahora, veamos que el problema nos dice que no se separan una cantidad de 52 saltos de conejo, sino una cantidad de 52 saltos de canguro. Entonces, como nosotros estamos buscando la cantidad de saltos de conejo que se deben dar, debemos pasar esos 52 saltos de canguro a 52 saltos de conejo. Entonces, en este momento nos preguntamos, ¿tenemos una ecuación que nos relaciona la distancia en saltos de conejo a saltos de canguro? Y la respuesta es sí, la cual es la ecuación de acá arriba. Entonces, yo el 52 lo tomo como si fuera mi n mayúscula, como les dije anteriormente, n mayúscula representa los saltos de canguro, y despejo n minúscula. Entonces, si hacemos esto, vemos que lo que obtenemos es 52 por 14 entre 17, que es 728 entre 17. Más o menos esto quiere decir como 43 saltos de conejo. Entonces, aunque la distancia que nos dicen acá es
que lo separa una distancia de 52 saltos de canguro, nosotros podemos decir como ok, tenemos 52 saltos de canguro entre ellos, pero también tenemos que esto es como 43 saltos de conejo. Es lo mismo, puesto que es como lo mismo pero con otras palabras. Pero como nos están preguntando por saltos de conejo, preferimos tenerlo en términos de saltos de conejo. Ahora, para seguir con la ecuación, vemos que aquí tenemos que la distancia del conejo debe ser igual a 52 saltos de canguro o 43 saltos de conejo más la distancia que se desplaza el canguro. Ahora nosotros suponemos que el conejo va a dar n cantidad de saltos. Entonces ponemos que n aquí a la izquierda, o sea, el conejo va a dar una cantidad n de saltos y esto va a ser igual a, como mencioné anteriormente, este número que es parecido a 43, el cual no es 43 exacto y prefiero tenerlo como fracción para hacerlo más exacto posible, más la distancia desplazada por el canguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el conejo da una cantidad n de saltos, ¿cuántos saltos da el canguro? Bueno, la respuesta la vemos en la ecuación de acá abajo. Si el conejo da una cantidad n de saltos, el canguro va a dar una cantidad 6 entre 7 saltos de canguro por los saltos de canguro. Esto lo vemos con la ecuación de aquí abajo. Dado que el conejo está en una cantidad de saltos, el canguro va a dar una cantidad diferente de saltos. Entonces se relaciona por ese término de 6 séptimos. Pero hay que recordar una cosa. Esto que estoy encerrando en este momento son saltos de canguro. Y nosotros ocupamos saber los saltos de conejo. Entonces ahora nos preguntamos, ¿hay algo que relacione los saltos de canguro en distancia? Ya no en frecuencia, porque ya en frecuencia lo tenemos arreglados por el 6 séptimos. Pero ahora ocupamos pasar de la distancia de saltos de canguro a la distancia de saltos de conejo. Por lo tanto, volvemos a utilizar la ecuación de acá arriba. Y lo volvemos a multiplicar por 14 entre 17. Y ahora sí lo tenemos en saltos de conejo. Es como que yo a ustedes les dijese al puro inicio que nosotros lo teníamos en litros y queríamos pasarlo a metros cúbicos. Ambos son como medidas de volumen, pero no son iguales. Entonces, el canguro da saltos en saltos de canguro, pero yo quiero saberlo en saltos de conejo, puesto que es lo que nos están preguntando. Entonces, una vez con esta ecuación ya formulada y teniendo todo en términos de saltos de conejo, procedemos a despejar la cantidad n y obtenemos que n es igual a 145,6. Entonces ahí nos preguntamos, ok, vemos que la opción A y la opción B son muy parecidas, pero si yo le digo al conejo que es 145 saltos, él todavía no lo va a haber alcanzado porque le falta 0.6 de salto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conejo se va obligado a dar otro salto, pero el conejo no puede dar 0.6 de salto, no es como que se va a quedar en el aire estático y no va a terminar su salto. Por lo tanto, la respuesta va a ser 146, puesto que el conejo se va a ver obligado a completar ese salto. Él no puede dar 145.6 saltos. Entonces, así es como resolvemos este problema. Sé que es un poco largo y sé que es un poco de verlo y volverlo a repetir por la complejidad de las ecuaciones que utilizaron. Entonces les recomiendo volver a ver el video las veces que sea necesario para entender el problema a la perfección. Espero haberles ayudado y espero verlos en otro video.